tenemos el tema de la balanza de pagos. Bueno, este es el tema número 8 de la materia, la balanza de pagos. Con esta materia terminamos en realidad el programa para esta gestión. Entonces tenemos, cuando hablamos de la balanza de pagos, no nos estamos refiriendo a un estudio macroeconómico. Nuevamente, el estudio de la balanza de pagos es contable, ¿no? Es decir, lo que vamos a hacer básicamente, como dice aquí, ¿no? Elementos básicos del análisis de la balanza de pagos. Entonces, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos registra las transacciones económicas efectuadas entre los agentes residentes de un país y los del resto del mundo. Por su naturaleza, es una consolidación determinada de las cuentas de los sectores internos. En realidad, cuando nosotros trabajamos la balanza de pagos, nos estamos refiriendo también a todo el registro que tenemos que hacer de las transacciones económicas con el resto del mundo, ¿no? Con el resto del mundo. Básicamente, trabajamos en ese sentido con la balanza de pagos. Ahora, es cierto que es una consolidación determinada de las cuentas de los sectores internos, lógicamente, ¿no? Una vez que tenemos esto, vamos a tener la consolidación de los sectores internos, porque finalmente todos los sectores de la economía, desde las empresas, gobierno, familias, etcétera, tienen pues relaciones, ¿no?, con el sector exterior. O sea, eh, recibimos, por ejemplo, transferencias, enviamos transferencias, eh, las empresas producen bienes, exportan los bienes, las empresas importan bienes, el gobierno también hace sus importaciones, etcétera, etcétera. Es decir, todos los sectores de la economía tienen relaciones entonces con el sector externo, con el resto del mundo. Por tanto, todo este registro de transacciones va a consolidar las cuentas de los sectores internos del país, ¿no? La balanza de pagos incluye dos tipos de transacciones. Unas son reales y lógicamente las otras son financieras. En general, ambos tipos de transacciones se encuentran relacionados. La cuenta de bienes y servicios y pagos de transferencia registran las transacciones reales y se deriva del sistema del producto ingreso. Es decir, del sistema del producto ingreso, las cuentas que tenemos aquí, ¿no?, de bienes y servicios y pagos por transferencia, se deriva del producto ingreso, de la cuenta exterior. La cuenta de capital, por su parte, registra las transacciones financieras y se relaciona con las cuentas de capital y financieras de los agentes económicos residentes. Aquí los residentes son las personas naturales, ¿no?, que viven al interior del país, ¿no? La relación, perdón, en relación a las cuentas de bienes y servicios y pagos de transferencia, y su comparación con la cuenta exterior del sistema del producto ingreso, existen tres diferencias básicas, ¿no? La primera, referida a que la cuenta exterior es compilada desde el punto de vista de los agentes externos. En cambio, la balanza de bienes, servicios y pagos de transferencias registra las transacciones desde el punto de vista del país para el cual se compila. Es decir, cuando nosotros vemos cuando estamos trabajando el sistemita del producto ingreso y vemos la balanza de pagos o la cuenta exterior, nosotros registramos en esa cuenta como si esa cuenta fuera de los extranjeros, ¿no? Es decir, compilamos la información como si esa cuenta fuera de los extranjeros. En cambio, en la balanza de pagos, nosotros compilamos esa información, lógicamente, porque desde el punto de vista de nosotros mismos, ¿no? A ver.
Ahora, la segunda dice, se refiere a a la que la cuenta, se refiere a que la cuenta exterior incluye solo transferencias de carácter corriente. Ese es el otro problema, ¿no? La segunda dice, eh, la segunda diferencia entonces se refiere ¿a qué? A que la cuenta exterior incluye solo las transacciones de carácter corriente. En cambio, la balanza de bienes, servicios y pagos de transferencias incluye tanto las transferencias corrientes como las transferencias de capital. Eso lo vamos a ir viendo con... Y finalmente, la tercera diferencia, que no dice tercera, finalmente la cuenta exterior no tiene el desglose de las distintas transacciones reales que la balanza de bienes y servicios y pagos de transferencias presenta. Es decir, bueno, vamos a ver que en la balanza de pagos, bueno, en la cuentita, perdón, en el sistema del Producto Ingreso, ¿no ve? Tenemos la cuenta exterior. No hay un desglose, digamos, de las distintas transacciones reales, ¿no? De las distintas transacciones reales. En cambio, en la balanza de bienes, servicios y pagos por transferencia sí se tiene un desglose, ¿no? Hay un desglose. Ahora, para comprender las diferencias notadas, veamos el siguiente ejemplo. Si suponemos una empresa está constituida como sociedades de capital, ¿no? Exporta 100 unidades monetarias, tomando, tomando bienes que provienen de sus existencias con valor de 80 y se conoce que no se distribuyen las utilidades. El sistema del producto ingreso queda expresado como sigue. Este es el sistema del producto ingreso, ¿no? O sea, eh, primero hay unas exportaciones de 100, es una entrada para la cuenta producción y una salida para el sector exterior, ¿no? Luego provienen de la variación de existencias con valor de 80. Entonces tenemos inversión física bruta, cambio de existencias. Como está saliendo de ahí va a ser menos 80. Es una entrada con signo negativo en la cuenta producción y lógicamente es una salida en la cuenta ahorro inversión con signo negativo también, menos 80. ¿No ve? La diferencia es lo que llamamos nosotros el, ¿no? La diferencia es lo que nosotros llamamos mm, ¿cómo se llama? Mm, la diferencia se llama explotación neta, ¿no es cierto? Y dentro de esa explotación neta tenemos el ahorro de las empresas. Y lógicamente, si restamos 100 menos 80, la diferencia es 20. Estos 20 van a resultar ser utilidades no distribuidas, claro, porque no hay ningún gasto en la cuenta de producción. Entonces, lo que queda simplemente es la diferencia, 100 menos 80, 20, y esto representa la utilidad. Y no se está distribuyendo, entonces con esto se iguala, ¿no? Ahora, estos 20, como son utilidad no distribuida, se trae como ahorro. Y luego, ahora igualamos aquí, por ejemplo, en el sector externo no tiene nada de entradas, ¿no? Pero tiene salidas de 100, por tanto, su ahorro externo su ahorro es negativo de 100, con lo que se iguala, y este ahorro va lógicamente a la cuenta ahorro inversión. Y luego tenemos menos 100 más 20 va a ser menos 80 y tendríamos menos 80.
Este es con estas dos ¿no? Eh, Explotación neta de utilidades se llama esto, ¿no? Este ahorro de las empresas se llama explotación neta, ¿no? Entonces, suponemos por otra parte que el pago de las exportaciones ha sido al contado, en divisas. La consolidación de las transacciones reales de la economía interna, o sea, las cuentas del Producto Ingreso y Ahorro Inversión, resultaría de esta manera, ¿no? En el sector interno consolidado, las exportaciones son una entrada, ¿no? Y para el sector externo sería una salida. El cambio en la tenencia, vamos a tener en el sector interno consolidado 100, que es los 100 que lógicamente las empresas, ¿no? Han comprado exportaciones y el cambio de tenencia va a ser precisamente estos 100, que para el sector externo va a ser una entrada, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros vemos esto desde el punto de vista del sector externo, esto para ellos es una salida, ¿no ve? Bueno, las exportaciones son una salida y la tenencia, el cambio de tenencia para el sector interno va a ser 100 una salida y para el sector externo una entrada. Y los resultados, lógicamente, van a ser los mismos, ¿no? En, eso, en ese sentido, dice, el sector interno consolidado es precisamente justamente la balanza de pagos de la economía donde opera la empresa constituida como sociedad de capital. Esta economía acumuló divisas por un valor de 100 como consecuencia de sus ventas al exterior. Las exportaciones resultan ser un ingreso para el sector interno consolidado y una asignación del exterior, o sea, un pago del exterior quiere decir, ¿no? La contrapartida financiera corresponde a las exportaciones, es el aumento de un activo para el sector interno consolidado. Es decir, cuando nosotros tenemos estos $100 que han entrado al país, representa un activo para nosotros en términos de divisas. O sea, ese activo, ¿qué significa el activo? Que con ese dinero podemos comprar, ¿no? Bienes del exterior, o sea, podemos importar. Y un aumento de pasivo para el sector externo. Claro, para el sector externo va a resultar un aumento de pasivo, es decir, ¿qué quiere decir pasivo? El activo es lo que tenemos nosotros, ¿no? Como país y el pasivo, bueno, tenemos también pasivos, ¿no? En este tipo de transacciones para el exterior representa un pasivo o una disminución, por ejemplo, de su capital. Por eso es que al pagar 100 en divisas, el, el sector externo va a tener un aumento de pasivo, es decir, está aumentando sus gastos en términos del sector externo. En resumen, la transacción real exportación le correspondió, ¿no? Como contrapartida a una transacción de índole financiera. O sea, en resumen, a la transacción real exportación, esta es la real, ¿no ve? Le correspondió como contrapartida una transacción de índole financiera y es el aumento de divisas. O sea, toda transacción real siempre va a dar lugar a una transacción de índole financiera. O sea, aquí, por ejemplo, se ha exportado, por esa exportación, esta exportación es en términos reales, porque estamos vendiendo aquí bienes y servicios, pero a esta transacción real le está correspondiendo una transacción de índole financiera, ¿no? Ahora, aquí hay algunas reglitas de registro de la balanza de pagos. El orden del débito y del crédito obedece a una conveniencia, dice. Crédito es el lado izquierdo y débito el lado derecho. Presentación estándar de la balanza de pagos per se. Bueno, esta es la forma de cómo se presenta, ¿no? El crédito está al lado izquierdo y el débito está al lado derecho. Esta es una presentación de la balanza de pagos y fíjense que esta balanza de pagos está en la sección número 4 del Fondo Monetario Internacional.
O sea, el Fondo Monetario Internacional también saca, ¿no? Permanentemente las modificaciones que se van dando en la balanza de pagos y estamos en la revisión también número 4 de la balanza de pagos. Entonces, miren, aquí tenemos, ¿no? En las reglas del registro, en el orden del débito y del crédito, obedece a una conveniencia, básicamente. Crédito es el lado izquierdo, débito el lado derecho. El débito, ¿qué es el débito? Expresa asignación o uso en la cuenta de transacciones reales y aumento de activo o disminución de pasivo en la cuenta de transacciones financieras. Aumento de activo, cuando nosotros básicamente vendemos, ¿no?, bienes, en este caso reales, entonces vamos a tener un aumento de activo o vamos a tener una disminución de pasivo en la cuenta de transacciones financieras. Eso lógicamente si nosotros compramos bienes del exterior, ¿no? Ahora, ¿qué es el crédito? Esto básicamente representan las salidas, ¿no? El crédito representan las entradas. Miren, estamos simbolizando el débito con un signo menos. Ahora, el crédito. El crédito significa para nosotros un aumento o una entrada en términos de divisas, ¿no? O sea, es un ingreso o fuente en la cuenta de transacciones reales. O sea, es un ingreso. Esto representa un aumento de pasivo o disminución de activo en la cuenta de transacciones financieras. Bueno, con el ejercicio voy a poderles explicar un poquito más esto. Aquí, en resumen, un aumento en la deuda externa, ¿qué significa? Si aumenta la deuda externa, significa que hay un aumento de pasivo financiero internacional. Esto va a estar en el crédito. ¿No ve? Crédito, débito y vamos a tener esa. O sea, el aumento de la deuda externa, o sea, cuando aumentamos nosotros la deuda externa, o sea, digamos, nos hemos prestado del exterior, por decir, mil millones de dólares. Entonces, esto lo vamos a registrar en el crédito. Lógicamente, si va a aumentar la deuda externa, esos 1.000 millones van a entrar es una entrada de divisas. Y eso significa un aumento de pasivo financiero internacional. O sea, aumento de pasivo, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una deuda, ¿no? Una deuda financiera internacional. Claro, nosotros, si nos prestamos dinero, eso significa un aumento de la deuda externa. Es una entrada en realidad para nuestro país, pero va a significar un aumento de pasivo. O sea, el aumento de pasivo, el pasivo es una obligación de nosotros, ¿no ve? Y en ese sentido vamos a tener que un aumento de la deuda externa es un aumento de pasivo financiero internacional. Luego, una disminución de divisas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros importamos, entonces pagamos por importar? Entonces vamos a tener, al contrario de esto, ¿no?, una disminución de activo financiero internacional. Claro, esto es como si fuera una salida de divisa. Aquí era un aumento de la deuda externa, pero en este caso, no. Por ejemplo, vamos a comprar bienes del exterior. Si compramos bienes del exterior, vamos a tener una disminución de divisas. Claro, vamos a tener que pagar en divisas. ¿Y eso qué va a significar para nosotros? Una disminución del activo financiero. Claro, el activo son los dólares o las divisas que tenemos, ¿no es cierto? Y si vamos a pagar con divisas, lógicamente vamos a tener una disminución de nuestro activo financiero internacional. Un aumento en las divisas implica ¿qué cosa? Un aumento en el activo financiero internacional, o sea, estamos ratificando lo primero, ¿no? Y un aumento de oro monetario implica un aumento de activo financiero internacional. O sea, cuando nosotros aumentamos nuestro oro monetario, esto implica un aumento de activo financiero internacional y ambos se registran en el débito, ¿no?
Ahora, categorías de la balanza de pagos. Como ustedes ven aquí, la clasificación es del Fondo Monetario Internacional. Estamos en la revisión número 4, como les decía. Y esta es la estructura de la balanza de pagos. Una primera, una primera cuenta es la cuenta de bienes y servicios. En esta cuenta de bienes y servicios tenemos a los bienes primero, y dentro de los bienes, ¿qué cosas están? Las mercancías, oro y oro no monetario. Están los servicios que se llaman no factoriales, como son los fletes seguros sobre embarques internacionales, transportes diversos, viajes de transacciones del gobierno y servicios diversos. Los factoriales, estos son los no factoriales. ¿Cuáles son los factoriales? Ingresos de inversiones, pagos de sueldos al personal local de embajadas y consulados, ingresos personales. ¿No? Aquí tenemos el pago de sueldos y salarios, el pago, como se dice factorial, es el pago de intereses, ¿no? Que pueden ser ingresos personales, los sueldos y salarios. El pago de intereses, por ejemplo, una persona puede tener dinero en el exterior depositado, le pagan intereses, estamos hablando de eso, ¿no? Y el pago de utilidades también. En cambio, en la cuenta de transferencias tenemos la cuenta transferencias corrientes y tenemos las transferencias de capital. Ustedes ya saben qué quiere decir transferencias, ¿no? Las transferencias son donaciones, son regalos, ¿no? Y entonces tenemos transferencias corrientes. Esto es de carácter privado al sector público. Generalmente viene así, ¿no? Las transferencias, miren, viene de, del sector privado al sector público. Y las transacciones de capital son de carácter privado también al sector público. Esto es necesario que vayamos haciendo la diferenciación, ¿no? Luego tenemos la cuenta de capital y oro monetario. Aquí en la cuenta de capital y oro monetario tenemos sectores no monetarios. Primero está, dentro de los sectores no monetarios está el sector privado a largo plazo, incluye las inversiones directas, el sector privado a corto plazo, el sector público no financiero de largo y corto plazo y las amortizaciones están en los sectores no monetarios. En cambio, en los sectores monetarios están las instituciones monetarias centrales, como por ejemplo el Banco Central, y tenemos el resto de instituciones monetarias, como por ejemplo el, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Están aquí todas las instituciones monetarias. Y cuando hablamos de instituciones monetarias centrales como el Banco Central, dentro de del Banco Central se encuentran las reservas internacionales, ¿no? Las reservas internacionales netas, con las que básicamente nosotros operamos para hacer las transacciones con el sector externo. Ahora, en la práctica se consideran dos cuentas nada más, ¿no? En la práctica. Hay una cuenta corriente que comprende las transacciones referidas a los bienes y servicios y pagos por transferencias corrientes. En la segunda cuenta tenemos la cuenta capital que comprende a los movimientos de capital que pueden ser créditos, amortizaciones y oro monetario y transferencias de capital. Elaboración de la balanza de pagos. Y aquí tenemos un ejercicio, ¿no? Y ese ejercicio se va registrando de esta manera. Y tenemos lógicamente aquí luego la explicación. Entonces, miren, lo importante de la balanza de pagos es saber esta estructurita, ¿no? Esta estructura de la balanza de pagos. Miren, una primera cuenta que tenemos es la cuenta
Ay, la cuenta de bienes y servicios. Ay, a ver, vamos a analizar un poquito este cuadro. ¿Cuál es la estructura básicamente de la balanza de pagos? Miren, la primera cuenta que tenemos es de bienes y servicios. Los bienes y servicios lógicamente se dividen de esta manera. Miren, los bienes están divididos en mercancías, donde hacemos las exportaciones e importaciones de mercancías, y además en oro no monetario. Oro no monetario. A ver, ¿qué quiere decir esto de mercancías? O sea, todos los bienes que nosotros producimos y los vendemos pues hacia los extranjeros, ¿no? O sea, todo lo vendemos al exterior. A eso se llaman las mercancías, básicamente son bienes, ¿no? O sea, por ejemplo, bienes de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, bienes desde los alimentos hasta minerales, ¿no ve? Bienes suntuosos, o sea, todo tipo de bienes. Lógicamente eso nosotros exportamos, pero también importamos, ¿no ve? Entonces, cuando hablamos de bienes y servicios, primero hablamos de bienes. ¿Cuáles son los bienes? Las mercancías, ¿no? Lo que exportamos e importamos está ahí. Y el oro no monetario. ¿Qué quiere decir oro no monetario? Quiere decir que el oro que nosotros trabajamos es el oro común, ¿no? El oro que se vende, por ejemplo, en términos de, así como cualquier otro bien. Por ejemplo, nuestros productores nacionales, por ejemplo, hacen cadenitas, hacen aretitos, anillitos, ¿no es cierto? Y eso lo pueden vender al exterior y eso es simplemente oro no monetario, oro que no está dentro de las divisas, ¿no? Es otra mercadería más. Ahora, ¿por qué se utiliza aquí como 1.2, como un punto importante también el oro no monetario? Porque el oro tiene un significado en términos de valor muy importante en las economías, ¿no? Entonces, en ese sentido, el oro monetario se hace muy, muy importante, en términos de valor, lógicamente, los países que producen oro y exportan, los ingresos por esta venta de este mineral precioso es importante para los países. Por ejemplo, aquí hemos tenido una empresa que se llamaba la Intisaimi, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacía Intisaimi? Todo el oro que iba explotando, todo lo que iba obteniendo, ¿qué hacía? Lo fundía y lo volvía, digamos así, una especie de plaquitas, ¿no? O sea, unas láminas de oro hacía con lo que obtenía, y esas laminitas de oro lo exportaba hacia Japón, por ejemplo, ¿no? Porque eran capitales japoneses los que trabajaban con Intisaimi, ¿no es cierto?
y entonces se lo mandaban hacia el exterior y lógicamente salía como oro monetario. Por tanto, el valor por el oro no monetario es alto, entonces se registra como otro bien importante, ¿no? Ahora, una vez que se tienen los bienes identificados y el oro no monetario, ahora vienen los servicios, ¿no? Por eso la primera cuenta se llama de bienes y servicios. En estos servicios tenemos dos tipos, separamos los servicios en no factoriales y en factoriales. ¿Cuáles son los servicios no factoriales? ¿Cuáles son los no factoriales? Por ejemplo, están los fletes, ¿no? Están los seguros. Aquí debería, bueno, como es el ejercicio ya, están los fletes, están los seguros y está el transporte, por ejemplo. Son servicios no factoriales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero exportar, no sé, digamos, quisiera exportar estaño hacia Chile, digamos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que pagar fletes, ¿no es cierto? Voy a tener que pagar transportes y voy a tener que pagar el seguro, ¿no? Y entonces, miren, esos pagos que se hacen se llaman servicios no factoriales. En cambio, los servicios factoriales, y hemos dicho, por ejemplo, los intereses sobre deuda externa, los salarios ganados en el exterior o finalmente las utilidades que se obtienen en el país y se mandan, ¿no? O también se reciben. Cuando hablamos de servicios factoriales nos estamos refiriendo básicamente interés sobre deuda externa. Interés se paga sobre capital. ¿Qué factores de producción hay? El capital se paga interés, a la mano de obra se paga salarios y las utilidades es a la capacidad empresarial, a las inversiones directas de los extranjeros, ¿no? Ahí se van registrando los servicios factoriales. Entonces, miren, la cuenta de bienes y servicios se divide tanto en mercancías como en servicios, ¿no? O sea, si quieren, todo esto es bienes y luego todo esto es servicios, ¿no? Luego tenemos una segunda cuenta que se llama pago de transferencias. Y cuando hablamos de transferencias, estamos refiriéndonos fundamentalmente a las transferencias que significan donaciones o significan regalos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué significa transferencias corrientes? O sea, si hay regalos de manera corriente, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se dice corrientes? Cuando los regalos llegan a nuestro país, por ejemplo, si llegan a nuestro país y están destinados al consumo, o sea, si nosotros estos bienes los destinamos al consumo de las personas también, entonces se llaman transferencias corrientes. Por ejemplo, a ver, en, aquí en Oruro hace unos años atrás, aquí donde el casco había muchas casitas que se habían construido y hubo una lluvia, pero posiblemente ustedes no conozcan. Hubo una lluvia, pero muy fuerte y toda esa zona del casco se volvió como un lago. Y las casitas que hicieron las personas ahí eran de adobe. Y entonces, como llovió tanto, el agua estaba pues a una altura muy, muy grande, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Como las casitas eran de adobe, el, el, el agua se mojó sus paredes y todas las casitas se cayeron. Y lógicamente afectó a una gran cantidad de personas que vivían en ese lugar. Por tanto, ¿qué hicieron? Recibieron donaciones, les regalaron ahí carpitas, frazadas, ¿no? Alimentos, etcétera. Y todo eso se llama transferencias corrientes, pues que estaban destinadas al consumo, al consumo. Y entonces, cuando las cosas que nos regalan están destinadas al consumo de las personas, se llaman transferencias corrientes. En un ratito va a terminar, por favor, se vuelven a conectar ya. En cambio, las transferencias de capital es diferente, ¿no?
Ahora, perdón, tal vez aquí, dentro de las transferencias conscientes también regalan pues dinero, ¿no? Puede ser, ¿qué tal? Han regalado 100 millones de dólares, pero ¿cuándo ha de ser consciente? Si con esos 100 millones de dólares se ha comprado bienes, bueno, como les decía entonces, las transferencias son regalos y se dicen transferencias conscientes porque están destinadas al consumo. Entonces, todos los regalos que están destinados al consumo se llaman transferencias corrientes. Pero existen también las transferencias de capital. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay gobiernos, hay países y hay personas también así privadas o ajenas, regalan pues también básicamente algunos bienes o finalmente dinero, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre transferencias corrientes y de capital? Todas estas transferencias que vienen, que se llaman de capital, vienen no para el consumo directo de las personas, sino que con esta transferencia se puede iniciar una nueva actividad económica y lógicamente al generar una nueva actividad económica lo que se va a hacer es básicamente generar empleo y generar producción, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, JICA, que es una entidad del gobierno japonés, ya hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, los orureños, hace muchos años atrás teníamos como casitos del colector, son unos casos bien antiguitos, viejitos, que apenas estaban funcionando, etcétera, ¿no? Y lógicamente lo administraba la alcaldía. Pero los japoneses vieron que nosotros teníamos una necesidad muy grande de tener esos casitos o esos camiones grandes, esos carros grandes para recolectar la basura, ¿no? ¿Y qué hicieron los del Japón? Nos regalaron algo así como unos 8 casos para poder recoger la basura. Y entonces lo que hizo la alcaldía es que con esos 8 creó la primera empresa, bueno, no sé si será la primera empresa, pero creó una empresa llamada, ¿cómo se llama? EMAO se llama, ¿no? Empresa Municipal del Aseo. Entonces, con esos 8 casos que ha hecho la alcaldía, ha formado la empresa EMAO y entonces, miren, ha planificado una forma de recojo de basuras, ¿no es cierto? Y lo que ha hecho es planificar en toda la ciudad de Oruro en qué lugares estos casos van a ir a operar, van a ir a trabajar, ¿no es cierto? Y cómo van a recoger la basura. Entonces, miren, este regalo que hemos recibido, no en dinero, sino fundamentalmente en estos casos basureros, lo que se llama capital. Entonces, con esos casos basureros, ¿qué se está generando? Una nueva actividad que es el recojo de basuras. Y además, al recoger basura con estos casitos, lo que se está generando es empleo, ¿no ve? Y lógicamente la producción se va a dar en el recojo de la basura. Y no son, es todo un trabajo pues completo, ¿no? Además, no solamente se recoge la basura, tienen que haber también ahí los botaderos de basura. ¿Cómo se llaman esos botaderos de basura? Aquí por el aeropuerto tenemos ahorita uno, ¿no ve? Mm, ¿Cómo se llaman esos botaderos de basura, chicos? Donde botan basura aquí por el aeropuerto, ¿cómo se llama? Bueno, entonces miren, ahí en ese botadero de basura tiene que haber también maquinaria pesada, ¿no? ¿Para qué? Para que
cuando llevan la basura, tiran la basura y con esa maquinaria tapan, y luego otra vez tiran la basura y tienen que tapar para hacer, ¿no? ¿Cómo se llaman? Una especie de fertilización de la tierra, porque después en el futuro, cuando toda esa basura, especialmente los desechos orgánicos cuando se tiran, se fortifica la tierra y se convierte en esos lugares en grandes zonas verdes, digamos, ¿no? Ahí se pueden plantar arbolitos, ¿no? Tener, digamos, unos espacios verdes para que la misma población vaya disfrutando de esos lugares, ¿no? O sea, no es solamente el tratamiento de basura, el recoger basura y tirarlo donde sea, ¿no? No, hay esos botaderos de basura especiales donde se trabaja fundamentalmente con maquinaria pesada porque hay que hacer, ¿no? Unas excavaciones grandes de tal manera que la basura entre y se tape, entre, se tape, entre. Aunque ese tratamiento no creo que en Oruro no lo hacemos, pero ese debería ser básicamente el tratamiento, ¿no? Entonces, miren, el regalo a que ha llegado ha sido en términos de capital, ¿no? ¿Por qué decimos capital? Porque esos casos basureros no han venido para el consumo de las personas, sino han venido para generar otra actividad económica que ha sido la del recojo de basuras. Y por este recojo de basuras, lógicamente nosotros, los vecinos de esta ciudad, pagamos una determinada tarifa, ¿no? Entonces, miren, esa es la diferencia entre las transferencias corrientes y de capital. Las transferencias corrientes son las que se utilizan directamente en el consumo. En cambio, las transferencias de capital se utilizan directamente para generar actividad económica. O si quieren, para generar empleo, ¿no? Y generar también producción. La misma JICA, por ejemplo, en esos tiempos, eh, no solamente a la alcaldía, también a la prefectura, se llamaba así a las gobernaciones, prefectura. A las prefecturas regaló, por ejemplo, tractores, volquetas, todo esto. ¿Para qué? Antes nuestras carreteras eran pues solamente de ripio, ¿no? O sea, de tierra. Y cuando los camiones, los buses, todo el transporte circula por estas carreteras de ripio, de tierra, se empieza a hacer una especie de calamina, o sea, como si fuera la calamina de un techo, las carreteras se convierten así. Entonces el viaje de las movilidad se hace muy complicado. Además, es decir, las movilidades corren un gran peligro porque pueden salir, ser expulsadas del camino y generar accidentes, especialmente si hay el transporte con pasajeros, ¿no? Y entonces, ¿para qué es lógica esta maquinaria y equipo? Precisamente para que hagamos el mantenimiento de estas carreteras. Entonces, el tractorcito cada tiempo se entraba a la carretera y hacía el raspado para que esas calaminas desaparezcan, ¿no? Entonces, apenas estaba haciendo una calamina, entonces el tractor entraba y si había necesidad de poner algún relleno, etcétera, entonces las volquetas funcionaban, ¿no? Entonces, miren, de esa forma es que se va trabajando con capital. Ahora, el capital también puede ser, nos pueden regalar en dinero, pues no ve, por ejemplo, ¿qué tal si nos regalan 100 millones de dólares, pero nosotros en vez de decir esto los repartiremos, perdón, en vez de decir que los repartiremos les daremos a las familias una partecita para que se compren algunas cositas así, no, decimos con esos 100 millones vamos a crear una empresa, por ejemplo, ¿no? O vamos a invertir, vamos a hacer una inversión en algo. Si estas transferencias están destinadas a la inversión fundamentalmente, ¿y qué significa inversión? Generar empresa, generar industria, ¿no? Y cuando uno genera empresa,
fundamentalmente la empresa genera producción y genera empleo. Entonces, estas transferencias de capital son fundamentales, ¿no? Cuando nos regalan estas cositas, tenemos que aprovechar para generar empleo y para generar producción. O sea, no son transferencias destinadas al consumo. Por ejemplo, en este primer caso, cuando se han caído esas casitas, han regalado pues comida, frazadas, ¿cómo se llaman? Carpitas, etcétera. Y eso es consumo, ¿no? Al dormir en las carpitas todas las noches, ¿no? Hasta que se vuelva a hacer las casitas, todo, han tenido que vivir un buen tiempo en esas casitas o en esas carpas, ¿no? Y las carpas después de un tiempo se deterioran y se tienen que botar también. Eso significa consumo, ¿no? Entonces, miren, esto es muy importante en las economías, las transferencias, que las dividimos en corrientes y transferencias de capital. Hay que hacer esa diferenciación. Y la transacción 3 tiene que ver básicamente con capital y oro monetario. Y esto está dividido también en dos partes está dividida esta cuenta. En la primera parte, en el 3.1 está el capital para los sectores no monetarios. ¿Quiénes son los sectores no monetarios? Básicamente las empresas, pues, ¿no? Las entidades que producen bienes y servicios. Y entonces, cuando hablamos de capital, estamos hablando, por ejemplo, de capital, estamos hablando aquí de créditos, ¿no? A mediano y largo plazo. Estamos hablando de créditos a corto plazo y estamos hablando también dentro de los créditos de mediano y largo plazo o de corto plazo están también las amortizaciones, ¿no? Las amortizaciones también están aquí. Ahora, fíjense que esto básicamente son créditos, o sea, las empresas pueden solicitar un crédito, ¿no? Para que con ese crédito sigan funcionando sus empresas, ¿no? Y ese crédito puede ser a corto plazo, puede ser a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? A esto se llaman sectores no monetarios. En cambio, en el 3.2 tenemos a todas las instituciones monetarias. Y dentro de estas instituciones monetarias, la principal en cada país es el Banco Central, ¿no? Y dentro del Banco Central se encuentran la variación de reservas internacionales. O sea, aquí están las reservas internacionales netas, ¿no? Y dentro de estas reservas internacionales netas tenemos a las divisas, tenemos el oro monetario. Miren, aquí hablamos de capital y oro monetario. ¿Qué diferencia habrá entre oro monetario y oro no monetario? ¿Qué diferencia habrá? ¿Tienen alguna idea, chicos? Los que estamos hablando aquí, miren, dentro de las instituciones monetarias tenemos al Banco Central y dentro de las reservas internacionales están las divisas. ¿A qué llamamos divisas? Por ejemplo, está ahí el dólar, está el euro, ¿no? Ahora está el yen, está la libra esterlina, fundamentalmente. Es decir, son dineros de otros países que tienen aceptación mundial, ¿no? Pero también está el oro, pero este oro es el oro monetario, y están los DEC, se llaman derechos especiales de giro. Si ustedes se acuerdan, hace unas semanas atrás, el gobierno del presidente Arce ha recibido del Fondo Monetario Internacional algo como 320 y tantos millones de dólares, ¿no ve? Pero no ha recibido así en divisas, o sea, en dólares, no ha recibido en unos documentos que se llaman derechos especiales de giro. Estos derechos especiales de giro son
así como una especie de pagarés más o menos, ¿no? Antes hablábamos de pagarés, eran documentos que a la presentación se podían convertir en dinero y con eso se podía pagar. Estos derechos especiales de giro son documentos que se utilizan dentro del Fondo Monetario Internacional y cada derecho especial de giro tiene un valor de $1.4, ¿no? 1.41 creo que está. Entonces, esos derechos especiales de giro son emisiones que se hacen en el Fondo Monetario Internacional y sirven lógicamente también para hacer el comercio internacional, ¿no? Para tener todas nuestras relaciones internacionales. Con derechos especiales de giro podemos pagar también, así como con las divisas y el oro monetario podemos pagar nuestras transacciones con el exterior. Y estos derechos especiales de giro, lógicamente, los ha ido creando el Fondo Monetario Internacional con ese objetivo, ¿no? Y cada documentito, cada derecho especial de giro tiene un valor de $1.4. Entonces, tenemos los derechos especiales de giro, tenemos las divisas como son el dólar, tenemos las libras esterlinas, el yen, el euro, están aquí, ¿no? Y el oro monetario, y el oro monetario. ¿Qué es el oro monetario? El oro monetario en realidad son lingotes, ¿no? Lingotes que posee el Banco Central. En realidad los bancos centrales son los que tienen este oro, porque se convierten en una reserva internacional. Por ejemplo, a ver, vamos a... El, las reservas internacionales letas están, ¿no? Están, ¿cómo se llama? Son más o menos lingotes de oro, ¿no? Y entonces, miren, estos lingotes tienen aproximadamente 30 kilogramos de oro. Tienen una pureza del 99.99%. Luego tienen un largo de 30 centímetros, el alto, el, este alto, ¿no? Estito tiene 5 centímetros y este ancho también tiene 5 centímetros. Además, tiene que tener el sello del Banco Central, en este caso de Bolivia, ¿no? Tiene que tener un sello ahí. Entonces, para que se convierta el oro en oro monetario, tiene que estar así en forma de lingotes, ¿no? Un lingote tiene 30 kilogramos de peso, o sea, son muy pesados, ¿no? Eh, el, Estas son sus características básicamente. Tiene 30 centímetros de largo y 5 centímetros de alto y 5 centímetros de ancho. Tiene una pureza del 99.99% y además tiene que tener un sello del Banco Central, ¿no? Entonces, esto hace que se convierta en oro monetario. Entonces, el oro monetario no es como el oro no monetario son los anillitos, pues, ¿no ve? Esos anillitos, las cadenitas, ¿no es cierto? Las cadenitas con una figurita, digamos, y, y tenemos ahí las cadenitas, tenemos, ¿qué cosas? Los aretitos, ¿no? Los aretitos que especialmente a las chicas, a las mujercitas se les regala, ¿no?
O sea, esto se llaman joyas, ¿no? Estas son las joyas. Aquí le ponen alguna piedrita preciosa, ¿no ve? Y con eso más ya, son joyitas, pero está hecho todo de oro, ¿no es cierto? Todo de oro. Y este oro que está, todo este oro que se hace, lógicamente o se utiliza en este término, en términos de joyas de esta forma, se llama oro no monetario. Al final es otro bien, pues, ¿no? El comprar un anillo es un bien, el comprarse una cadenita es un bien, el comprar aretes es un bien, ¿no es cierto? Entonces, son bienes simplemente. En cambio, miren, el oro monetario está constituido, pues, miren, de esta manera. Y esto está en las bóvedas de los bancos centrales, no pueden estar en otro lado, ¿no? Ahora, el Banco Central de Bolivia dice, voy a comprar oro y compra, ¿no? Oro de los productores de oro, pero después, ¿qué hace? Lo tiene que fundir, ¿no ve? Tiene que tener una pureza del 99.99% y con estas características, si tiene estas características, entonces se convierte en oro monetario. Si no tiene estas características, no tiene el oro monetario. Además, el Fondo Monetario Internacional certifica, ¿no?, la existencia de estas basas de oro y lógicamente, como les digo, hay una certificación de que realmente este oro está con estas condiciones y se convierte en oro monetario. Y miren estas reservas internacionales, como es una reserva internacional, por ejemplo, una buena parte de nuestro oro está en las bóvedas de Estados Unidos, no está siquiera en el Banco Central, ¿no? ¿Por qué está en Estados Unidos? Porque nosotros les hemos prestado oro y recibimos intereses por ese oro. Claro, es como si tuviéramos dinero en el Banco Central y si no hacemos mover ese dinero no generamos nada, ¿no? Entonces, este oro monetario, entonces, eh, a través de este oro generamos intereses para nuestro país, ¿no? Tenemos, nos pagan un interés por este oro. Entonces, eso es importante, ¿no?, para nuestro país y por eso se convierte en una reserva internacional. Es una reserva internacional. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos del oro monetario, ¿no? Entonces, esta es la estructura básicamente ¿no? De la balanza de pagos. Miren, aquí tenemos las instituciones monetarias, les decía, el Banco Central, luego están aquí, ¿no?, la variación de reservas internacionales y las reservas internacionales están dadas en divisas, oro monetario y derechos especiales de giro. Y cuando nosotros tenemos problemas de la balanza de pagos, entonces acudimos al Fondo Monetario Internacional y generalmente el Fondo Monetario Internacional nos da préstamos, ¿no? Lógicamente nos da préstamos con ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y bajo esas condiciones, entonces nos hace préstamos el Fondo Monetario Internacional para que tengamos nosotros una balanza de pagos equilibrada, ¿no? A veces tenemos déficits en la balanza de pagos y ese déficit lo vamos cubriendo con préstamos que nos hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos tomando en cuenta. Y luego tenemos otras instituciones financieras. Fíjense que dentro de las instituciones financieras, lo más importante es el Banco Central de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Dentro del Banco Central de Bolivia está la variación de reservas internacionales, o sea, lo que ahora llamamos reservas internacionales netas. ¿Y cuáles son las reservas internacionales netas? Básicamente las divisas, el oro monetario y los derechos especiales de giro, los DEC. Y luego tenemos las otras instituciones monetarias. Dentro de estas otras instituciones monetarias están, por ejemplo,
el Banco Mundial, el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, está la Corporación Andina de Fomento, es decir, todas las instituciones monetarias con las que podríamos ir teniendo alguna relación ¿no? Económica. Y finalmente tenemos una cuarta cuentita que se llama errores y omisiones. Miren aquí con... Bueno, tenemos errores y omisiones y tenemos aquí la discrepancia estadística. ¿Qué quiere decir esto en errores y omisiones? Generalmente aquí es donde tenemos que tener pues ¿no? Tienen que igualarnos en realidad. Aquí tenemos que tener un total y nos tiene que dar ¿no? El total. Generalmente no se igualan, no igualan. El crédito y el débito no son iguales. Y entonces, ¿qué hacemos para que sean iguales? ¿Qué hacemos para que sean iguales? Entonces utilizamos estos errores y omisiones y tenemos la discrepancia estadística. Entonces ahí vamos a ver cuánto de discrepancia, cuánto es el error y, y entonces vamos a ver básicamente que la diferencia tenemos que analizar de dónde sale, pues, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, utilizando la balanza de pagos, hemos tenido una discrepancia de estadística favorable, digamos, ¿no? O sea, teníamos más entradas de dineros que salidas. Pero si hemos registrado todo, ¿de dónde sale entonces todo esto, ¿no? Todo este dinero. Entonces, inmediatamente uno se pone a pensar, ¿no? Tenemos dos actividades ilícitas en el país que son el narcotráfico y el contrabando. Entonces, ¿y cómo se refleja eso en la balanza de pagos? Es que miren, generalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando se está en la actividad de narcotráfico, el narcotráfico lógicamente maneja los dólares, ¿no? Y ustedes saben que en nuestro país hay narcotráfico, porque tenemos producción de coca. Y de la coca se hacen los narcóticos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se vende estos narcóticos, se cobran pues en dólares, ¿no? Y entonces, ¿cómo se legalizan esos dineros? Muchas veces nosotros vamos aquí donde venden, yo quiero comprarme dolarcitos, ¿no ve? Porque necesito tener dinerito en ¿no? Guardado mis ahorros tienen que estar en dólares. Entonces yo me voy aquí a la estación, me compro de esos señores que venden dolarcitos, me compro, ¿cuántos dólares? $500, digamos. Y esos $500, ¿qué hago? Yo lo deposito en mi cuenta en el banco, ¿no? Pero no solamente hago yo esa operación, hacen muchas personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos legalizando un dinero que posiblemente viene de una actividad, digamos, que no es legal, ¿no? Entonces, ese dinero que ha venido, digamos, de un sector ilegal, nosotros compramos, lo depositamos en el banco y ya se ha legalizado, ¿no? Ya se ha legalizado. Y entonces tenemos esos dolarcitos de ahí. Y entonces cuando se hace esta suma, resulta pues, uy, ¿qué ha pasado? Hay aquí más dólares han aparecido más dólares, ¿no? Y se ha estado, en algunos momentos teníamos una diferencia de 300 400 millones de dólares. Y lógicamente, haciendo cuentas, esa sería, digamos, la generación de divisas que ha hecho el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O finalmente
el contrabando. Entonces, generalmente cuando en la realidad se elabora la balanza de pagos, no se llega pues no se llega a las igualdades, ¿no? O sea, no podemos llegar a que tanto el crédito como el débito sean iguales. Miren, el crédito y el débito, el saldo debería ser cero, digamos, ¿no ve? No se llega a eso. Generalmente tenemos más créditos que débitos, pero ¿y de dónde sale esto? Y lo que queda, digamos, se debe básicamente a estas actividades ilícitas, ¿no? Por eso es que en algunos libros ustedes van a leer, dicen, el narcotráfico este año generó divisas para el país alrededor de 300 millones de dólares. Claro, pero ¿y de dónde han sacado eso? Ni que fueran magos, digamos, ¿no? A eso se da en la balanza de pagos. Es que aparece, ¿no? Aparecen más dólares en la economía. ¿Y cómo hemos visto que se legaliza esos dólares? Cuando nosotros compramos pues, del mercado paralelo, digamos, los dolarcitos y lo depositamos en el sistema financiero, eso es lo que va a generar, digamos, la cuantificación de esos dólares que no eran legales, ¿no? Entonces, esta es una forma de ir encontrando también esas diferencias, ¿no? Para ver de dónde provienen dólares que posiblemente no están dentro de la misma actividad que hemos hecho con el sector externo, ¿no? Y entonces tenemos este trabajo. Ahora, la forma de presentar de la balanza de pagos, entonces, miren, tenemos una cuenta que se llama bienes y servicios, la otra cuenta que se llama pagos de transferencias, y la otra la cuenta capital y oro monetario, y finalmente la cuenta de errores y omisiones. Pero en la práctica les he dicho que solamente hay dos cuentas, nada más. Una cuenta que se llama cuenta cociente y la otra cuenta que se llama cuenta de capital y transferencias de capital, ¿no? Aquí es cuenta capital y oro monetario, además sería, ¿no ve? Ahora, la cuenta cociente, ¿cómo está formado? La cuenta cociente está formado por todo el uno, por todos los bienes y servicios, por todo esto, y además el 2-1, las transferencias cocientes. O sea, la cuenta cociente es la cuenta de bienes y servicios y el pago de transferencias cocientes. Eso es lo que tenemos aquí. Miren, el saldo en cuenta cociente es el 1 más el 2-1. Eso es lo que tenemos aquí. Todo este 1 y este 2-1, ¿no? Estito. Sumamos todo esto, se llama cuenta cociente. Y la cuenta capital, ¿no? Y oro monetario y de transferencia de capital, ¿qué es? Todo el 3-1, este 3-1, estito nomás, no el 3-2 ya no. El 3-1 nomás, estito, y además las transferencias de capital, el 2-2. Ahí está, ¿no ve? Miren, dice, el saldo en cuenta capital es todo lo que es el capital y oro monetario de los sectores no monetarios. O sea, todo estito, además más las transferencias de capital, que es el 2-2. El 2-2 es transferencias de capital. Y entonces aquí estos resultados se tienen para lógicamente encontrar cuál es el saldo en cuenta corriente, cuál es el saldo en cuenta capital y lógicamente cuál es el saldo en la balanza de pagos. ¿Y cómo vamos a encontrar el saldo en la balanza de pagos? Simplemente sumamos la cuenta corriente y la cuenta capital. Estas dos cuentas sumamos, miren, saldo en cuenta corriente más saldo en cuenta capital y tenemos el saldo en la balanza de pagos. Entonces, miren, cuando trabajamos con el comercio exterior, básicamente trabajamos con dos cuentas. Una cuenta corriente, que es de bienes y servicios y transferencias no corrientes. Esa es la primera cuenta. Y la segunda cuenta no es más que la cuenta capital y oro monetario más
las transferencias de capital, ¿no? Y el saldo en la balanza de pagos es la suma en la cuenta corriente, es la suma de la cuenta corriente y de la cuenta capital, ¿no? Eso es, de esa manera vamos obteniendo el saldo en la balanza de pagos, ¿no? Ahora, aquí está un ejercicio, este ejercicio, bueno, ya estamos a 3 minutos para terminar la clase. No nos va a alcanzar el tiempo para poder hacer el ejercicio. Entonces, este ejercicio lo haremos el día jueves, ¿no? El día jueves vamos a hacer este ejercicio, vamos a ver cómo se registran todas estas transacciones. Vamos a hacer, vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a registrar todas estas transacciones que tenemos aquí. Miren, elaboración de la balanza de pagos, ejercicio 1 dice, o ejercicio 2 es este. Se exportan bienes por un valor de tantos, los fletes de los productos son tantos, los servicios, ¿no? De factores fueron como sigue, los movimientos de capital a largo plazo fueron, ¿no ves? Las transferencias recibidas, las reservas internacionales, el Fondo Monetario, etcétera. Todo esto vamos a registrar en esta cuentita que se llama la balanza de pagos, ¿no? Entonces, este es el tema de la balanza de pagos. Miren, lo más importante está en esto que les he ido explicando, ¿no? En este detalle, los bienes y servicios, los pagos de transferencia y los pagos de capital y oro monetario, ¿no? Esto es lo fundamental y todo lo que está aquí arriba, todo esto que está aquí arriba, que posiblemente no me hayan entendido muy bien, todo esto se traduce básicamente ya en la elaboración de la balanza de pagos, ¿no? En el registro de estas transacciones en esta cuenta que se llama la balanza de pagos, ¿no? Entonces, este trabajo lo haremos el día jueves en la mañana. Bueno, chicos, terminaremos aquí nuestra clase. Estamos a 1 minuto para que termine y terminaríamos este tema el día jueves. Y bueno, quedaremos entonces aquí. Este tema ya lo tienen ustedes. Les he mandado, chicos, este tema para que lo puedan ver. Este tema que les he ido explicando ya está en ¿no? Ya ustedes entren al Moodle y lo pueden ir bajando para que tengan y puedan estudiar. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Y si no hay ninguna, el día jueves puede ser que tengamos alguna consulta. Entonces, que les vaya bien, chicos.